Buenos días. Como comentábamos, el tema que va a prevalecer en este congreso, pues es el tema de familia, deporte. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, empezar con algunos temas de familia. Seguramente son temas ya conocidos y que todos ustedes dominan y conocen, pero que nos puede dar un poco de contexto para después hablar del deporte y de cómo habría que darle el enfoque al deporte desde casa. Desde los tiempos antiguos, la familia pues ha sido considerada como un elemento que sostiene a la sociedad. Y en todas las culturas, en la cultura egipcia, la cultura hebrea, la cultura romana, incluso nuestros antepasados aquí en México le daban una importancia muy grande a la familia. Por ahí existe un códice matritense del Real Palacio, de los antiguos náhuatl. Y ahí dice: el padre de gentes todo lo cuida, es compasivo, se preocupa. De él es la previsión, él es quien da apoyo, con sus manos protege, cría, educa a sus hijos, los enseña, los amonesta, les muestra cómo han de vivir. La madre de familia, su corazón es bueno y vigilante, con sus manos y corazón se afana, educa a sus hijos, se ocupa de todos, a todos atiende, cuida a los más pequeños. Esto nos hace ver y reconocer la gran importancia que los antepasados en nuestro México antiguo pues le daban a la familia. Y bueno, pues sabemos que de la calidad en la ética, en la calidad en la formación de los hijos en la familia, pues se va a derivar la calidad de los ciudadanos que van a conformar la sociedad. Hay una incuestionable correlación entre las familias y la realidad de los pueblos. Entre las familias van más unidas y forjan mejores ciudadanos, pues el país o la sociedad o la comunidad pues es mucho mejor y mucho más sana y enfrentan mejor las dificultades y las crisis que se presentan, que no siempre son crisis económicas. Hay estudios realizados por el Consejo Nacional de la Comunicación que nos dice que en México, a diferencia de otros países, pues en México las familias todavía se caracterizan por formar y cuidar en cada uno de sus integrantes los valores y las tradiciones que le dan identidad y cohesión a las familias mexicanas. Y esto, para quienes hemos tenido la oportunidad de visitar a nuestros paisanos, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen pues ya años viviendo allá, pues la relación tan fuerte que existe entre nuestros paisanos radicados en los Estados Unidos con sus familias aquí. Y es una vinculación incluso económica, porque independientemente de la situación económica del paisano, hay una aportación a su familia. Y también la familia pues le da todos esos elementos que él tiene lejos, los elementos de la tradición y de la cultura, que estando lejos los valora y los requiere para darle esa identidad a sus hijos. Eso es algo que se palpa y se vive mucho con nuestros paisanos. Hay una investigadora y especialista en familia que se llama Gloria García Frausto, que en uno de sus libros escribe: la familia es el ámbito natural y esencial para el desarrollo armónico de la persona, fundada en la unión estable de un hombre y una mujer y sus descendientes, cuya finalidad principal es proporcionar a todos sus miembros los elementos necesarios para alcanzar la felicidad a través
de sus tareas irreemplazables, la transmisión de la vida, la crianza y la educación de los hijos para la vida, la capacitación para la construcción de la propia identidad personal y la preparación para la construcción de una civilización de justicia y de paz. Eso me parece que en un párrafo puede englobar todas las funciones de la familia. La familia, bueno, es fuente de vida, es una de las funciones principales de la familia. Es fuente de vida y es educar para la vida, y para una vida feliz, para una vida que aporte al desarrollo de la comunidad. Nada puede sustituir la responsabilidad de los padres de familia. Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en uno de sus artículos el derecho primigenio de los padres para educar a sus hijos conforme a sus valores, principios y creencias, por encima del Estado o de cualquier otra institución. Y esto, bueno, pues es algo que sí debemos de tener presente. En algunas otras ocasiones decíamos que quién es el que tiene la obligación de educar a los niños, y no es el Estado, son los padres de familia. Dice la doctrina de los juristas que esa obligación de educar a los niños pues le corresponde al más próximo. ¿Y quién es el más próximo de los niños? Pues los papás. Y en la medida en que el niño va creciendo, pues el papá va teniendo que delegar esa función en los maestros, que son los profesionales de la educación. Pero en primera instancia, el derecho y la obligación de educar a los niños es de los padres de familia. ¿Sí? Me parece entonces que esa tendencia que luego hay de que los papás llegan y depositan al niño en la escuela, ahora sí que como un paquete, ahí te lo encargo y de pasada me lo educas, pues esa visión ya no puede ser, ya no se sostiene alrededor de una educación con valores. ¿Sí? Tiene que participar muchísimo el padre de familia, la madre de familia en la educación de los niños, porque lo que se delega a la escuela y a los maestros solamente es una parte, la parte de la instrucción. La parte de la instrucción es solamente una parte de la educación. Bueno, entonces la familia, como antecesora de cualquier otra forma de organización, no es un invento que se haya dado. A ver, este vasito déjenme lo pongo por ahí, si no me lo voy a echar. La familia no es un invento de alguna sociedad o de algún iluminado. La familia es más bien la respuesta natural que ha dado el hombre a la existencia y las necesidades de la persona. La familia no respondió a alguna corriente ideológica, ni doctrinal, ni a una época de la civilización. Esto es tan antiguo como el hombre mismo. Es una respuesta del propio hombre a esas necesidades que enfrenta. Y luego entonces la familia pues es un capital humano que garantiza el desarrollo de la sociedad. Un capital humano en donde la educación para la solidaridad y la justicia pues se hacen realidad día con día, porque en la familia es donde se va escribiendo la cobiografía de los integrantes. No es una biografía independiente, porque tu biografía tiene mucho que ver con la biografía del hermano, de la hermana, incluso del padre y de la madre. Y esta relación familiar, bueno, pues no solamente es una relación afectiva, no solamente es una relación humana, es una relación educativa. Y así se tiene que ir viendo
la relación en familia como un proceso de educación. La responsabilidad paterna y materna en la educación es tan grande como grande es la expectativa en el niño. La responsabilidad es tan grande como lo que se espera que el niño sea cuando sea grande. Buen ciudadano, buena persona. Entonces, esa es la gran responsabilidad de los padres y de la familia en general. La huella que deja en este proceso educativo la familia, pues es una huella indeleble. Se podrán morir los papás, se podrán morir los hermanos, pero si la persona sigue viva, sigue mostrando la huella de ese proceso educativo que tuvo en su casa, con su familia. El primer encuentro de la persona con la realidad del mundo se empieza a dar en la convivencia familiar. Y si es una convivencia auténtica, armónica, amorosa, como tiene que ser la relación de familia, pues el niño se va encontrando a sí mismo, va encontrando su identidad, va creciendo en un ambiente sano, porque en la familia es donde se le acepta tal como es. Chaparrito, flaco, orejón, como es. Bueno para el fútbol, bueno para las matemáticas, malo para alguna otra cosa, ahí se le acepta tal como es, en la familia. En ningún otro lado. En cualquier otro lado se le va a aceptar mejor en función de sus capacidades. En la familia no. En la familia se nos acepta tal como somos. Y entonces se espera que la familia, además de tener ese proceso educativo, pues tenga un entorno pues de afecto, de armonía, que proteja, pero también que le vaya permitiendo el desarrollo a cada niño. Se espera que en la familia pues haya apoyo solidario, que haya afecto, que lo último que se espera uno de la familia es que lo traten ahí mal, que haya agresiones, que haya violencia. Lo último que se espera, porque es donde el niño está más indefenso. Cuando sale a la calle, pues ya va como precavido, ya va como predispuesto a cuidarse, pero cuando entra a su casa, entra y se debe de despreocupar de la inseguridad. En su casa es donde menos debe de vivir los problemas de seguridad. En su casa es donde se le empieza a educar en valores, en virtudes, para vivir bien. Desde el pequeño detalle de la mamá de que, oye, a ver, recoge tus cosas, abróchate tú los zapatos, que no, digo, que aprenda a abrocharse los zapatos. No va a estar el niño ya pañalón de 18 años yendo con la mamá que le abroche los zapatos, ¿verdad? O a tender la cama, o a acercar los platos que usó en la comida, a acercarlos al fregadero y a lo mejor a veces hasta lavarlos él mismo. Todo eso es formación, todo eso es disciplina, todo eso es un aprendizaje de colaboración, de solidaridad, de hacer algo por los demás. Ahí se empieza en casa y se empieza desde chiquito. Bueno, pero también la persona humana es de las más vulnerables, sobre todo cuando está chiquito o sobre todo cuando ya está viejito. Cuando requiere de atenciones especiales, pues es en la familia donde se dan. Porque cuando no se dan esas cosas en la familia, y eso lo podemos ver en otros países, cuando al abuelito pues lo recluyen por ahí en algún asilo porque ya nadie se puede hacer cargo de él, a diferencia de las familias mexicanas donde todavía los abuelos viven en casa, o más bien los hijos siguen viviendo en la casa de los abuelos, y ahí están, y es una parte de la integración familiar. En la medida en que eso se va perdiendo, en la medida en que esas atenciones al niño o al anciano se van perdiendo, pues también la sustentabilidad social se va modificando para mal,
porque luego se tienen que hacer más guarderías, se tienen que hacer más asilos, más casas hogar, y se empieza a descomponer esa parte del tejido social. De manera que en la medida en que podamos mantener esa tradición de estar al pendiente de nuestros niños, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros viejitos, pues en esa medida la sociedad se sigue manteniendo cohesionada y fuerte. Hay muchos estudios recientes, como les decía hace rato, que hablan de la importante relación que tiene en la riqueza de un país o de una comunidad la vida familiar, porque luego hay familias fuertes, muy unidas, que se apoyan entre sí y que ese tipo de familias son más sanas, tienen sus finanzas mejores, ahorran más, se apoyan más, llegan más lejos que las familias disgregadas donde cada quien anda por su cuenta, cada quien anda por su lado, nadie ayuda al otro, falta esa confianza para pedir ayuda, y esas familias pues luego tienen su efecto en la comunidad. Entonces, en las comunidades donde hay familias fuertes, pues en esa medida la comunidad se fortalece, porque pues también con una familia unida es más fácil enfrentar las situaciones de crisis. Bueno, me encontré una tabla que habla de las edades y de cómo se deben ir fomentando las virtudes de acuerdo a la edad. Para el que tenga interés, esta tabla la elaboró el doctor David Isaacs. Si alguien pues quiere saber más del libro donde lo saqué, pues allá al ratito me preguntan. Él propone un esquema de virtudes propias para cada una de las edades y dice que desde muy chiquito hasta los 7 años hay que formarlos en la virtud de la justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde y que él sepa que cuando le corresponde un premio va a ser premiado, pero también que sepa que cuando le corresponde una regañada o una sanción va a ser sancionado. En esa edad, la obediencia, la sinceridad, no contar mentiras, el hablar con la verdad y el orden. Desde chiquito, a ver, que ponga las cositas en su lugar y que aprenda a ser ordenado. Y como decíamos el año pasado, no el orden, creo que fue el año pasado, no el orden por el orden mismo, sino el orden como un elemento que ayuda a otras cosas, porque luego el orden por el orden mismo, pues se vuelve, en vez de volverse al chico virtuoso, pues lo van a volver así medio idiático, ¿sí? Y pues no se trata de que es que esto tiene que estar aquí porque aquí debe de estar, no. Esto tiene que estar en su lugar porque ahí es mejor, porque así todo el mundo lo encuentra, porque ahí no se rompe, porque una serie de cosas. ¿Sí me explico, verdad? De los 8 a los 12, este doctor Isaacs propone la fortaleza. Todo aquello que vaya fortaleciendo el cuerpo y la voluntad del niño. La perseverancia, la laboriosidad, la paciencia, que también fortalece, la responsabilidad. A ver, a ti te tocaba hacer esto, pues te toca y tienes que hacerlo, ¿sí? Porque ya le dijimos de la justicia y entonces ya sabe que si falta a su responsabilidad puede tener algún efecto. La justicia, nuevamente, y la generosidad. En esa edad es muy típico que esto es mío y no se lo presto al hermanito, no se lo presto al primito, y si no hay una intervención oportuna, pues esa generosidad puede verse minimizada y con el paso del tiempo se potencializa en un egoísmo rampante, ¿sí? Luego de los 13 a los 15, pues la templanza, la fortaleza de espíritu, el pudor, en niños y en niñas, la sobriedad, la sociabilidad, la amistad, el respeto a los demás, la sencillez, el patriotismo. Ahí es
una de las mejores edades para que se comprometan con su país a través del respeto a los símbolos patrios. Y de los 16 a los 18, la prudencia. La prudencia, que es hacer lo justo en el momento justo. La prudencia no es sacatito para el conejo. La prudencia no es dejar de hacer las cosas. La prudencia es, si es hora de actuar, hay que actuar. Si es hora de hablar, hay que hablar. Y si es hora de callar, hay que callar. La flexibilidad, la comprensión, la lealtad al amigo, a la familia, la audacia. En esa edad, ya lo veremos cuando hablemos de deporte, en esa edad la audacia juega un papel muy importante de superación. La humildad, la sencillez y por supuesto el optimismo. Y bueno, hace Isaacs una serie de consideraciones para la aplicación de estas etapas en cada etapa, la aplicación de la enseñanza en estas virtudes, pues donde se tiene que ver las características del niño, sus aptitudes y la propia dinámica de la familia. Además, para lograr la adquisición real de la virtud, bueno, pues se requiere congruencia de parte de los papás y de los maestros. Se requiere que haya perseverancia en los hábitos que se están tratando de inculcar al niño. Y el niño ve el ejemplo y dice, bueno, pues ¿cómo mi papá me pide ser ordenado si él es muy desordenado? O ¿cómo mi papá me dice que no coma chatarra si mi papá todos los días come chatarra? O cómo mi papá me dice que hay que ser puntual cuando él es el que siempre llega tarde. Entonces, siempre el ejemplo de los padres, y yo digo también de los mayores en la escuela, de los maestros, de los directores, pues también le dice mucho al niño. Si se entra en esa dinámica escolar y familiar de complementarse, pues ahí le pueden dar el ejemplo que esa virtud va requiriendo en esa etapa del niño, desde casa y desde la escuela. No quiero dejar de mencionar la etapa inicial. Yo tengo una maestra, todavía tengo una maestra, bueno, tengo muchas que me enseñan muchas cosas todos los días, pero tengo una en particular que me habla mucho de esta etapa de la educación inicial, que en los primeros 36 meses de vida del niño es cuando se desarrollan los circuitos neurológicos del niño, todo ese entramado que hay en el cerebro. Y es cuando se desarrollan, si se usan, porque hay niños que no desarrollan esos circuitos neurológicos simplemente porque no los usan. Y no los usan porque no hay nadie atento a que el niño empiece a recibir esos estímulos que le van ejercitando. Igual que el cuerpo, cuando uno hace cierto ejercicio se va desarrollando cierta musculatura o cierta parte del cuerpo, pues igual, cuando el niño empieza a hacer ejercicio, se va desarrollando su cerebro. Hoy sabemos, por ejemplo, que cuando al niño desde muy chiquito se le enseña a oír música, se le va desarrollando en el cerebro esa capacidad de diferenciar las notas musicales. Y eso tan sencillo hace que el niño sea más hábil para aprender idiomas, empezando por el idioma materno, lo va a aprender más rápido, pero también cuando se le enseñe el inglés o cualquier otro, va a ser más fácil en un niño que desarrolló esa habilidad gracias a que le pusieron música de chiquito. O gatear, que es el deporte de los niños de, ¿qué será?, de 6 a 12 meses. Gatear, yo recuerdo, me acuerdo de mis tías, que yo creo que cuando yo gateaba también, pero de ahí no me acuerdo, cuando gateaban mis sobrinos, las tías, pero ¿cómo lo dejas que se arrastre en el piso? Mira cuántos microbios.
gracias a esos microbios generan anticuerpos y se hacen más sanos, pero sobre todo gracias a que están gateando, desarrollan una habilidad psicomotriz que luego les ayuda a ser más ágiles, tener mejores reflejos, una serie de cosas que ya se sabe, porque en esa etapa se desarrolló esa parte del cerebro. Claro, no va a gatear a los 10 años, tiene que gatear en esa etapa. A los 10 años va a gatear para jugar canicas o para hacer cualquier otra cosa, pero no como parte de su desarrollo psicomotriz. Bueno, en esos primeros 3 años de vida, donde se da el desarrollo armónico, primero en la casa y luego en la escuela, es importante que los papás puedan estar atentos al desarrollo neurológico, su motricidad, su lenguaje, empezarlo a hacer que aprenda palabras, la manualidad, qué tan hábil es con los jueguitos de esa edad y que son muy importantes, la audición, lo que decíamos, si pueden oír música y pueden distinguir los sonidos. También deben de estar atentos al desarrollo psicológico, su carácter, qué aptitudes tiene, qué intereses tiene, qué le gusta, cómo se relaciona con los demás. Pues también es parte de un desarrollo que hay que estar atentos. El desarrollo personal, sus hábitos, sus valores, a qué le da valor el niño y cómo maneja esos hábitos o esos valores, y por supuesto al desarrollo pedagógico. Cómo reacciona ante situaciones de aprendizaje, cómo reacciona cuando se le exigen determinadas cosas, a qué motivaciones responde. Todo eso hay que estar atentos. Es muy difícil, digo, yo lo veo en mí cuando mis hijos estaban chicos, pues yo no crean que me fijaba en todo eso. Mi señora sí, porque ella sí le entiende esto. Pero conforme va pasando el tiempo y va uno conociendo, uno debe de irle transmitiendo eso a los papás, sobre todo a los papás de los niños chiquitos o los que van a ser papás por primera vez, para que estén atentos a esa etapa de desarrollo de los niños desde recién nacidos hasta los 3 años, que ya es cuando suelen empezarlos a llevar a las guarderías o al maternal o a cualquier otra institución. En esa primera etapa no hay más que la mamá y el papá, pero lo tienen que saber, se los tenemos que decir. En esa etapa tienen que saber que los niños aprenden jugando, que cuando juegan aprenden y que lo mejor es aprender jugando, que correr, cuando andan los niños para arriba y para abajo, eso es bueno para ellos. Cuando saltan, brincan, todo el tiempo brincan, eso es bueno para ellos. Que aprendan a andar en bicicleta, que aprendan a pegarle a la pelota, que aprendan, todo eso es bueno y tiene que ser en casa, ¿sí? Y si además en esa etapa de diversión del niño se le va enseñando no solo la habilidad motriz, sino se le van enseñando algunas cosas con constancia, pues haciendo esto de manera constante o permanente, pues el desarrollo del niño prácticamente digamos que está garantizado en esa etapa. Y gracias a lo que se desarrolla en esa etapa es que va a aprovechar mejor las otras etapas de su educación. Bueno, la familia fuerte, decíamos, pues es aquella que mantiene a los integrantes cohesionados, que mantiene la armonía y el amor en la familia y sobre todo que mantiene la congruencia dentro de la familia. Algo platicaremos de eso cuando hablemos de los deportes, pero pues ahora que pues tanto se habla de crisis y tanto se habla de la situación y de crisis económica, crisis de seguridad, crisis de valores, crisis de todo, lo único que puede sacarnos adelante es que en las familias se viva realmente ese ambiente de armonía y que ese proceso educativo de la vida en familia vaya inculcando valores, buenos hábitos que repetidos continuamente se vuelven virtudes.
El heroísmo de hoy, hoy ya no hay que morir por los demás, hay que vivir para los demás. El heroísmo de hoy se llama congruencia, que es lo más difícil de mantener dentro de la familia. Y si lo tenemos a la vista, bueno, va a ser más fácil. Y ahí justamente es donde el deporte nos ayuda, porque el deporte no es solamente un espectáculo o solamente un juego. Sí, se juega, el deporte es un juego, pero es un juego que requiere esfuerzo físico, que requiere ejercicio. Es un juego donde hay competencia, donde compite uno contra otro equipo o contra otra persona. Es un juego que tiene reglas, que hay que conocer y hay que respetar. Entonces, el deporte viene siendo un instrumento maravilloso para la superación personal, porque aparte es divertido. Si se los inculcamos desde chiquito el deporte a los niños, es divertido. Es superación personal porque la competencia siempre es retadora. Siempre uno busca, sobre todo los niños, pues busca ganar en las carreras al compañero o al hermano. Ese espíritu de competencia bien canalizado les da el elemento de superación personal, pero también les da la oportunidad del desarrollo físico. El hacer ejercicio de una manera organizada les permite también esa etapa de superación personal. Y entonces, gracias al deporte, empezamos a valorar lo que es el juego limpio. Empezamos a valorar el esfuerzo, lo que decíamos hace rato de los deportistas panamericanos y parapanamericanos, nos ayuda a valorar el esfuerzo de todos ellos. El caso de Cintia Valdés, por ejemplo, tan admirada y tan querida por todos, pues miren, Cintia, unos días antes, ustedes lo vieron en el periódico, tuvo una lesión en su pierna, en su pantorrilla, y la veíamos competir con una venda. Lo que muy poca gente supo es que esa lesión era muy dolorosa. Es que ese desgarre o no sé qué haya sido, que me enteré de buena mano, era muy doloroso y que cada brinquito le debió haber dolido muchísimo. Y sin embargo, compitió, ganó, pero nunca se le borró la sonrisa de la cara. Nunca se le borró la sonrisa del rostro. Nunca se le vio algún rictus de dolor de que ahora ya me lastimé, ya me volví. No. Eso es lo que hace el deporte. Nos hace valorar el esfuerzo. Estuve en una de las competencias de natación donde uno de los competidores, bueno, ves a los competidores, a algunos les falta un brazo, a algunos les falta una pierna, a algunos les faltaban 2 piernas. Pero uno de los mexicanos que compitió en la carrera de relevo de 4x50, le faltaban los brazos y las piernas, y nadó, y llegaron en tercer lugar. Esto, bueno, pues uno completito y se echa al agua y se hunde, pues imagínense a alguien que tiene que usar el resto de su cuerpo, no solo para estar a flote, sino para avanzar y nadar y competir. Es donde me parece que podemos, en esa valoración del esfuerzo y del juego limpio, sacarle provecho formativo para nuestros hijos. ¿Alguien vio la pelea de box esa del Manny Pacquiao contra Márquez? Qué poca abuela de los jueces, ¿no? Le robaron la pelea. Y creo que no es la primera vez que se la aplican a Márquez o al Pacquiao, que ya es cliente. Pues ya los jueces por alguna razón lo favorecen. Vaya usted a saber, seguramente es muy simpático. O, yo sé que ustedes están muy jóvenes, pero ¿se acuerdan en qué mundial Maradona metió gol con la mano? Y todavía se lo aplaudieron. Bueno, hay que valorar el juego limpio. Y hay que enseñar a los niños a valorar el juego limpio y a censurar la trampa, a censurar el cachirul.
Muchas cosas se dicen alrededor del deporte profesional, que si el clenbuterol, que si se doparon, que si muchas cosas. Pero como quiera que sea, ese tipo de mañas y de situaciones no pueden ser un ejemplo para los niños. Por el contrario, al ser un mal ejemplo, nos permite hablar del tema y hacer que ellos valoren el esfuerzo y el juego limpio. El que los niños vean continuamente, todos los fines de semana hay partidos de fútbol. Y todos los fines de semana vemos que, pues, sin que lo toquen, en cuanto entra al área se echa un clavado, campeón de clavados en el área. Que van al tiro de esquina y pasa la cámara ahí al área chica, y no sé si han visto la de jaloneos y codazos, y eso no es juego limpio. Y todos los días lo vemos. Digo, hay fútbol todos los días, sobre todo los fines de semana. Eso no puede pasar desapercibido, porque en la medida en que los niños vayan viendo eso de manera continua y se vayan familiarizando con las mañas, y bueno, pues hay hasta comentaristas que a ese tipo de situaciones le dan el matiz de mira qué ingenioso, mira qué hábil, es trampa, hábil para hacer trampa, ingenioso para hacer trampa. Eso no puede ser un buen ejemplo. Hay que utilizarlo para que los niños valoren ese tipo de cosas y no se vuelvan permisivos o tolerantes a la trampa. En los tiempos en que yo jugaba fútbol, hace mucho, se veía muy poco de esto en la televisión, en los juegos profesionales. Se veía, al contrario, se veía mucha entrega, se veía mucha pasión de los futbolistas, y cuando yo jugaba en la preparatoria o en la profesional, no recuerdo, bueno, recuerdo una vez en que alguien salió en camilla del partido porque ya no se pudo levantar. Es decir, te daban un golpe y te levantabas, te daban un empujón y te levantabas y seguías. Hoy en los deportes preparatorianos, en los torneos de fútbol de las universidades, se ven casi las mismas mañas. Hijo, ya tengo que acabar. Bueno, me voy más rápido. Esto, bueno, tiene que ser formativo y no podemos permitir, al ser omisos en mencionarlo, no podemos permitir que haya esa familiaridad con la trampa. Por eso la nobleza y la cortesía son inseparables en el deporte. Por eso hay que instruirlos a que, pues, el tema no es ganar por ganar. El tema no es humillar al derrotado, como tampoco el derrotado debe de dejarse agobiar por la amargura y ser un resentido que ya no quiere saber nada de la vida. No, el deporte nos enseña a ganar y a perder con magnanimidad, con elegancia, con inteligencia. ¿Sí? No quiere decir que nos enseña a perder y que bueno, pues ya nacidos para perder, no, pero hay que saber perder también, y cuando se gana, también hay que saber ganar. Eso de que en el deporte es organizado, cuando se entrena, hay disciplina y hay sanciones y se ve de manera natural en el deporte. Pues eso de manera natural en el deporte debiera de verse en todos los campos de la vida, que haya disciplina, que haya esfuerzo, que haya trabajo y que haya sanción si se amerita una sanción. ¿Sí? El deporte nos ayuda pues a fortalecer la voluntad, el coraje, lo que decíamos hace un rato, el deporte, sobre todo estos chicos para panamericanos, nos enseña que el hombre es cuerpo y alma, es cuerpo y ánima. El ánima que anima, que reanima,
el alma, el espíritu, que te da esa fuerza que a veces el cuerpo no te la da. Ahí se ve muy claro cómo, a pesar de las discapacidades físicas que tienen un espíritu mucho más fuerte que los mejor dotados físicamente. El hombre es cuerpo y alma, y ahí pues tenemos que aprovechar para fortalecer también el espíritu, la voluntad, el deseo de triunfo, pero no por el triunfo mismo, sino por la superación personal. Y bueno, pues aquí entra en acción la educación física. La educación física, nuestros maestros de educación física que hacen una labor tan excelente. Bueno, la educación física, si quiere ser una disciplina capaz de abordar los temas de la formación integral de los niños, pues debe considerar ciertamente conocimientos, ciertamente procedimientos, pero también las actitudes, yo me acuerdo en mis tiempos, se hacían equipos y no los hacía el maestro, los hacían los mismos alumnos, bajo la dirección del maestro. A ver, escógele, fulano eres capitán, perengano eres capitán, los más líderes del salón, y empezaban a escoger. Hombre, dejaban a los gorditos y a los más malos al último, y no se vale. Digo, eso va creando ciertos sentimientos o complejos, no se vale, y porque se pierde la oportunidad de socializar y la oportunidad que nos da el deporte para fomentar el trabajo en equipo, la colaboración, y nada más se privilegia las ganas de ganar. Entonces, hasta ahí se tiene que cuidar. La educación física pues tiene 3 objetivos fundamentales. Sí, el cuidado y el fortalecimiento de la salud, el uso formativo del tiempo libre, con actividades físico-deportivas, que el niño se habitúe a emplear su tiempo libre haciendo ejercicio, y la práctica de una ética deportiva o formativa de las virtudes sociales en el deporte que practica. ¿Sí? Y esto le debe de dar al niño 2 componentes, una actividad divertida que disfrute, para que a partir de esa actividad divertida se aficione al ejercicio, y una exigencia. Hay que plantearle al niño exigencias acordes a su edad y a sus capacidades, una exigencia que le implique esfuerzo, que le implique superación. Todo eso es lo que debe de englobar la educación física. Y por supuesto hay algunas otras actividades deportivas que pues despiertan el amor al medio ambiente, las excursiones, los campamentos, las caminatas, el ciclismo de montaña, todo eso que va permitiendo vencer paso a paso la tentación de abandonar. Yo me acuerdo cuando subía a algunas montañas, empezaba con cerritos pues, pero sí llegué a algunas montañas más altas, pues sí pasaba por mi mente, bueno, ¿y yo qué diantres estoy haciendo aquí? Pero qué necesidad, cargando la mochila y caminando paso a paso en la subida. Bueno, eso va fortaleciendo la voluntad y el espíritu, ese esfuerzo del paso a paso y nunca claudicar, tiene una dosis formativa muy, muy alta. Bueno, yo creo que voy a concluir diciéndoles algunas cosas que al estado de Jalisco nos ha traído la política pública que es el deporte. Primero, bueno, es una política pública que nos ha dado frutos muy concretos. 12 años consecutivos ganando la Olimpiada Nacional, pues no es obra de la casualidad, es obra del trabajo planeado y organizado que se ha hecho, que ha hecho el CODE y que ha hecho Carlos Andrade Garín, a quien le debemos de reconocer esa visión y esa congruencia, porque lo ha hecho, y lo ha hecho fijándose en que la educación escolar y el deporte vayan ligados. Se han hecho las escuelas de iniciación deportiva, se han
creado los centros de estudios para deportistas de alto rendimiento. Se creó el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Hay una Escuela Superior del Deporte. Hay esas escuelas de educación integral que tiene el CODE, donde desde la primaria, la secundaria y la preparatoria los niños llegan a entrenar temprano, toman sus clases, bueno, desayunan ahí, toman sus clases, vuelven a entrenar, hacen la tarea, comen y vuelven a entrenar. Y ya llegan a su casa a dormir, pues rendidos. Pero esa formación nos ha dado, no solo nos ha dado muchos campeones, esa formación nos ha dado muchos buenos ciudadanos que hoy son ejemplo porque hoy los vimos colgarse medallas en estos Juegos Panamericanos. Estas escuelas deportivas de alto rendimiento pues son una de las grandes ideas que ya se están imitando en otros estados. El CODE ha venido firmando convenios con muchos estados porque esto que ha dado resultado no lo queremos solo para nosotros, lo queremos compartir porque creemos que la educación deportiva alrededor de valores deportivos realmente nos puede traer muchos beneficios. Y concluiría diciendo que el trinomio que en Jalisco se está viendo de educación, familia y deporte es la base para que nuestro estado siga siendo el número 1 como ha seguido siendo en estos últimos años. Muchas gracias. ¿Va a haber preguntas? Vamos a ceder el uso de la voz a ustedes precisamente, maestros que hoy nos acompañan, para pedirles que hagan alguna pregunta al ingeniero, que sea breve, precisamente para poder dar los tiempos necesarios y continuar con la agenda del día de hoy. Así que con las compañeritas edecanes, si alguien tiene una pregunta, no sé si tengan por ahí ya el micrófono a la mano. ¿Sí? Aquí está. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? De este lado, Claudia, aquí atrás, por favor. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy maestra de una escuela secundaria aquí en Guadalajara, Jalisco. Felicitarlos a todos y a nuestro expositor, nuestro secretario de Educación. Y una pregunta, en el currículum, maestro, es 1 hora semanal a nivel secundaria. ¿Cómo podemos hacer mejores deportistas y mejores estudiantes en el aspecto formativo también? Usted nos menciona que se han abierto aquí en Jalisco todas estas escuelas, pero ¿qué difusión se ha dado para nuestros estudiantes? Y que son el presente y el futuro de México. También nosotros somos el presente porque estamos aquí y nos interesa. Básicamente considero que es de gran importancia esta situación. Muchas gracias por escucharme. Para que el ingeniero pueda contestar 3 preguntas, alguien más, por favor. De este lado, por favor, Claudia. Ahí sería la segunda y aquí sería la tercera, por favor. Gracias. Buenos días a todos. A mí me parece muy importante el que estemos fomentando el deporte en conjunto con la educación y la familia. Pero yo quisiera preguntarle, ingeniero, ¿qué sucede con la cultura? Yo creo también que es muy importante abrir un rubro para la cultura, porque finalmente es lo que nos destaca, no nada más en el deporte, también como estado de Jalisco es muy representativo a nivel nacional. Gracias. De este lado, por favor, el micrófono aquí. Gracias.
Buenos días. Antes que nada, agradecerle esta grata mención sobre los maestros de educación física y su importancia para la familia y la educación. Yo, orgullosa maestra de educación física. Mi pregunta es la siguiente. En base a la reforma educativa, nos dice la reforma que debe de haber 2 sesiones de educación física en cada escuela. Y precisamente con los exámenes de oposición nos damos cuenta que desafortunadamente no se cuenta con la capacidad de horas para atender las escuelas. Y a lo que voy, ¿qué posibilidades tenemos de que en este próximo examen de oposición o con las horas que se nos van a entregar de examen de oposición, completemos los maestros que estamos frente a grupo con esa capacidad para las escuelas, dado que usted menciona la importancia del deporte y nosotros hacemos énfasis en los valores, en la familia, en la educación, a través de la educación física? Gracias. Bueno, dame altura de volumen, por favor. Muy bien. Bueno, tienen razón. 1 hora por semana, o aún cuando lo plantea la reforma de 2 horas por semana, pues es difícil que inculquemos el hábito del ejercicio, pero no es imposible. Yo primero comenzaría diciendo que efectivamente es cierto que los problemas presupuestarios no nos permiten contratar más maestros de educación física. Que los maestros de educación física tienen sus necesidades muy particulares, su problemática muy especial, porque están 1 hora en una escuela, después le tienen que andar corriendo, pues tienen que andar correteando la chuleta en muchas escuelas. Eso no está fácil. Por eso creo que tenemos que involucrarnos todos en el tema del deporte. No le podemos dejar esta carga solo a los maestros de educación física. Me parece que tenemos que hacer conciencia de que es tarea de todos, como la educación es tarea de todos. Me parece que si hacemos conciencia, podremos aprovechar mejor esa hora o esas 2 horas de educación física, porque no todos los niños van a tener la oportunidad de ir a esas escuelas de alto rendimiento. No hay tantas, hay pocas, y se están difundiendo sobre todo en los niños que van a hacer algún ejercicio al CODE, que son observados por los maestros que trabajan y entrenan en el CODE, que los van seleccionando, y por eso tienen ellos ese tipo de escuela con entrenamiento y con todo eso. Pero no hay una posibilidad real de hacerlos todas. Es más, antes de llegar a hacer de todas las escuelas centros de alto rendimiento, tendríamos que pasar por escuelas de tiempo completo para todas. Y eso no está fácil, pues. Vamos transitando y haciendo cada vez más escuelas de tiempo completo, pero tenemos que lograr el que haya más tiempo. Por eso las escuelas de tiempo completo nos pueden ayudar. Más tiempo para hacer ejercicio, más tiempo para que el niño vaya adquiriendo el hábito del ejercicio. Pero el hábito del ejercicio no lo vamos a lograr nada más con 1 hora de educación física a la semana. El hábito del ejercicio lo tenemos que ir logrando con una serie de cosas de las que hablábamos, de las virtudes que hablábamos hace un momento para la edad de cada niño. Y ahí se van ejercitando, y ahí van haciendo la costumbre, el hábito, pues de hacer ejercicio también en casa. Y hacer ejercicio sano y organizado hasta les ayuda en su colonia, en su comunidad, para que en vez de andar de baquetones vagando por ahí, pues organicen un equipo de fútbol, organicen algún torneo, algo más, con más reglas que les permita que este ejercicio sea ordenado. ¿Sí? No está fácil. El paso de 4 horas y media por la escuela no nos da para tanto. Por eso yo hablo mucho de la familia y de cómo podemos inculcar el hábito del ejercicio en la familia. El tema de la cultura,
bueno, pues otro día hablamos de cultura, ahora era hablar de educación física y del deporte, porque yo estoy de acuerdo, la cultura es muy importante, no puede ser nada más educación académica, todas las asignaturas que se llevan, como tampoco puede ser nada más el deporte, también tiene que haber algo de cultura que va desde aprender a apreciar la música, no quiere decir que todos los niños tengan que ser músicos, o todos los niños tengan que aprender a tocar algún instrumento, pero sí a conocer y apreciar la música, y eso me parece que es urgente. Y les doy un ejemplo. El otro día platicaba con un artista, amigo, con Paco Padilla, que ustedes seguramente conocen, y comentábamos del poco aprecio que hay por la música, que lleva mucho esfuerzo, y cómo algunas canciones que están de moda, que no tienen ningún mérito artístico, ningún mérito del compositor ni del músico, porque es el mismo sonsonete, pues son muy valoradas, y lo que tiene más esfuerzo y lo que tiene más dedicación y genera más armonía en las notas musicales y en la letra y en el verso hecho música y todo eso, pues pasa desapercibido. ¿Por qué? Pues porque hay muy poca formación musical, y esto nomás hablando de la música, y podríamos hablar igual del teatro o igual de cualquier otra disciplina artística. Sí puedo mencionar, y lo menciono con mucho orgullo, que la banda de marcha de la Secretaría que desfiló el pasado domingo, pues son niños muy virtuosos en la música, y son muy virtuosos porque tuvieron el buen hábito y después se convirtió en virtud el tocar un instrumento. Y vi a una niña güerita de Acatic, si mal no me acuerdo, alguno de ustedes la conocerá, que toca el saxofón, que cuando le entregamos los instrumentos a los niños, ella se aventó un solito de saxofón impresionante. ¿Alguien se acuerda? El hombre del brazo de oro en sax, que se oye padrísimo, pues lo tocó una niña de 9 años. El deporte no lo es todo, la cultura complementa, el estudio complementa, y si hacemos pues esa mezcla, pues me parece que vamos a poder sacar un resultado muy positivo, ¿sí? Valdría la pena un día, Pepe, hablar de valores y la cultura, por ejemplo, ¿sí? Todas las tradiciones culturales que mencionaba yo ahí, que da identidad a nuestra familia y a nuestro pueblo, a nuestro país, y eso pues es algo digno de mencionar, pero también digno de tomar en cuenta, porque a veces se va perdiendo. Adoptamos costumbres, pues yo valoro mucho el Día de Muertos, pero sin embargo cada vez hay más niños en las calles pidiendo su Halloween, y no creo que muchos sepan qué es el Halloween, muchos de los niños que piden, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir retomando mucho de nuestra cultura mexicana, que es tan rica y tan formativa. Bueno, y creo que ya con esta me despido. ¿Sí? Señor ingeniero, por ser usted el primer conferencista de este taller, su señora esposa Cecilia Martínez de Gloria tiene a bien entregar el reconocimiento que precisamente el Encuentro de Valores va a entregar a cada uno de nuestros conferencistas. Señor ingeniero, gracias por las aportaciones y ustedes ser el ejemplo digno de una familia. Gracias.